Muchas gracias, señor presidente. Bueno, mi propósito es emplear, si es posible, el tiempo de don Juan Luis. Naturalmente sé que lo que queda para la discusión de la agenda que formalmente tenemos asignada en el plenario los días miércoles es muy poco tiempo, porque el resto del tiempo, como se ha hecho ver en diferentes oportunidades. Gracias. De todas formas, yo no creo, doña Nidia, que lo que voy a decir sea como muy importante para la mayor parte de la gente. Le agradezco que me hiciera la observación. Quizá usted me escuche desde su curul, sin necesidad del micrófono. Gracias. Digo que, como se ha hecho ver, hemos dispuesto con frecuencia de muy poco tiempo para discutir lo que es la agenda propia de los días miércoles, que son los proyectos de reforma constitucional en el procedimiento, sobre todo, de admisión de esos proyectos. Quisiera comenzar, porque me propongo hacer una reflexión general sobre el problema del cambio constitucional y posteriormente referirme de modo específico a uno de las situaciones concretas de cambio que es el proyecto de reforma al artículo 176 de la Constitución Política. Quisiera comenzar diciendo que probablemente una de las operaciones más delicadas que afronta una Asamblea Legislativa es la reforma de la Constitución. De acuerdo con lo que la propia Constitución dispone acerca del mecanismo de reforma, este procedimiento, una vez echado a andar mediante la proposición de reforma constitucional, tiene una especie de preámbulo procedimental que antecede, como es obvio, a la admisión, que una vez concluido, lanza el proyecto sobre una comisión destinada a rendir una opinión sobre el proyecto en un plazo muy breve de tiempo y, en consecuencia, ocurre con mucha frecuencia que aprobado para su envío a comisión un proyecto de reforma constitucional, el procedimiento se acelera porque la Asamblea queda a veces excesivamente condicionada por la celeridad de ese trámite. A mí eso me ha preocupado invariablemente. Es decir, me parece que contra lo que pensamos, y que es que el trámite propiamente dicho es un trámite dispendioso y prolongado, el trámite de reforma constitucional es un trámite más bien, si se le ve desde otra perspectiva, acelerado y que con mucha frecuencia no nos permite reflexionar suficientemente sobre las reformas constitucionales que nos proponemos como debiéramos hacerlo. La reforma constitucional que practica la Asamblea Legislativa a partir de la atribución de competencia que le hace la propia Constitución en el artículo 195 es uno de los mecanismos de cambio constitucional. Pero evidentemente la reforma constitucional no es el único mecanismo de cambio constitucional. Junto a la reforma formal de la Constitución, que supone la enmienda del texto, literalmente con el objeto de encauzar tanto el texto como el sentido del texto hacia una dirección distinta de las que le dio en su momento el constituyente originario, la reforma constitucional convive con un procedimiento, o más bien convive con un fenómeno que en ocasiones es bastante disperso, de cambio constitucional, que no tiene las características formales de la reforma constitucional, pero que en ocasiones incluso tiene mayor impacto, tanto sobre el sistema jurídico como sobre la vida social, en materia de reforma de cambio constitucional, que es la mutación constitucional. Mientras que, por regla general, el cambio constitucional que se produce a través de la acción del legislador por vía de la reforma parcial de la Constitución es un mecanismo formal de reforma o de cambio que toca la propia Constitución, la mutación constitucional no camina de la mano del legislador, sino que suele caminar más bien de la mano de la jurisdicción, suele caminar más bien de la mano de la interpretación y la aplicación
del texto constitucional por la vía jurisdiccional. Y esto a mí me parece que es bien importante porque en ocasiones uno sospecha la posibilidad de que mientras que la reforma parcial de la Constitución, es decir, la adecuación de la Constitución a nuevas modalidades de vida social hecha por el legislador, de alguna forma se desplaza en la mayor dimensión de su sentido a la jurisdicción, uno, sospecha de la posibilidad de que pudiera en ocasiones la jurisdicción, que tiene en sus manos un mecanismo de mutación constitucional limitado por el propio texto constitucional y por la naturaleza de sus competencias, pudiera migrar el juez, y en particular el juez constitucional, desde el territorio de la mutación constitucional, que emplea medios técnicos de interpretación y de aplicación, o que debiera emplearlos, al territorio del juez o al territorio del legislador, que lo que emplea son medios políticos de modificación del texto constitucional. Y una de las sospechas más persistentes aquí y fuera de aquí acerca de la tarea, ya no solo del legislador, sino acerca de la tarea del juez constitucional en materia de cambio constitucional, es la posibilidad de que entre ambas modalidades de cambio constitucional se establezcan vasos comunicantes que de alguna forma pudieran o bien desfigurar la función legislativa formal de reforma mediante el retoque del texto de la Constitución y la función jurisdiccional. Carlos, que en un minuto parece que hay una moción. Ok. Para que se base la mutación más en una técnica de poder típica de lo legislativo que en una técnica jurídica típica de lo jurisdiccional. Sobre este tema quisiera en las próximas sesiones abundar un poco, si es que logro guardar coherencia en medio del escándalo de la Asamblea Legislativa. Muchas gracias.